Empezamos a grabar. De nuevamente, los que recién se están uniendo, muy buenas tardes. Vamos a ver. Bien. Bueno, aquí tenemos buena parte. Bueno, lo que alcanzamos a ver solamente eran los elementos introductorios a lo que es la comprensión lectora. Veíamos esto, la lectura de la imagen, ahí sí. Creo que esto de repente no deja ver bien. Veíamos también las normas centradas en el texto, que las vamos a volver a recordar un poquito más adelante, para tomar en cuenta lo que es coherencia, cohesión, párrafo, estructuras, etc. Por ahí vi algo. No veo. Parece que alguien me escribió un mensaje, pero no lo puedo abrir. A ver. ¿No? Ah, no. Bueno. Ideas mías locas. Sigamos. Sigamos. Veamos esas normas que es necesario la estructura básica de tema, subtema, idea principal, ideas secundarias, ideas principal, diferenciación con el tema. Bueno, ahora vamos a abordar, creo que ya la profesora María José habló con ustedes un poco de este tema desde ya la perspectiva psicológica de los efectos cognitivos. Yo lo voy a abarcar desde la visión de Van Dijk, es decir, el teórico lingüista que consideró que para estructurar las ideas y también para poder comprenderlas existen ciertas reglas, reglas para poder extraer esta idea principal que se encuentra en cada párrafo. Y estas son 4, la supresión, la selección, generalización y construcción. ¿Han visto eso antes? Ya sea con la profesora María José o en el colegio, cosa de ir adelantando quizás un poquito. ¿Nadie? Acá hay un chat. En el pre. ¿Qué se acuerda? Irina. Ya, no mucho. Ya, existió. Bueno, lo importante es que al menos para algunos están los conceptos por lo menos. Vamos a revisarlos entonces, acá hay unos ejemplos bastante simples. Creo que la regla más compleja es la de construcción, porque ahí tenemos nosotros que extraer a raíz de la información más relevante, es decir, esas ideas que si no estuviesen en ese párrafo, el texto perdería sentido. Pero bueno, veamos. Aquí se va a ver la regla de supresión y la de selección. Estas dos reglas siempre van a estar tomadas de la mano, porque yo no puedo elegir algo sin haber suprimido o haber eliminado muchas otras opciones. Es como cuando uno se va a vestir, cuando va a salir. Yo selecciono una prenda, pero al momento de yo hacer esa elección, significa que descarté mucha otra ropa y que no la voy a usar. Es eso, por eso van tomadas de la mano. Para elegir, debo descartar. Acá hay un texto breve, dice un párrafo. La joven se dirigió hasta la estación. Llevaba puesto su vestido verde favorito. El suelo de su habitación estaba lleno de camisetas, pantalones y zapatos que había descartado. Cuando llegó a la estación del tren, fue hasta la taquilla y compró un billete. Su transporte salía en tan solo unas horas. Si vamos a utilizar esta regla de selección, ¿qué tendríamos que elegir acá? O decir, ¿qué datos son innecesarios? ¿Qué podemos sacar de acá que no va a afectar al párrafo o no va a afectar la idea que se nos quiere transmitir? Excelente. La ropa que llevaba puesta, no es necesario. Muy bien.
La ropa no es importante. Entonces ya seleccionamos acá, la joven se dirigió hasta la estación. Cuando llegó a la estación del tren, fue hasta la taquilla y compró un billete. Y si nos damos cuenta, la otra frase que dejamos viene a reforzar la primera, la idea de la estación. Por lo tanto, nos podríamos quedar solamente con esto. La joven se dirigió a la estación o la joven va a una estación de tren, para hacerlo más rápido. Entonces, esa es la idea principal de este párrafo. Seleccionamos esto y quizás la idea de tren y el resto, adiós. Con el mismo párrafo podemos utilizar también la regla de generalización y la de construcción. Acá dice, la persona es capaz de extraer características comunes de una serie de objetos o situaciones descritas. Se puede encontrar lo que es igual para todos, facilitando la comprensión lectora o auditiva. En este caso, obviamente no vamos a poder extraer la idea principal del texto, pero sí podemos generalizar o al menos eliminar información, achicarla. Se da mucho con las enumeraciones, con los textos los párrafos que son enumerativos, se puede utilizar la regla de generalización. En este caso, lo que se ve que menciona es ropa, vestido, camisetas, pantalones, zapatos, y todo eso se puede englobar en un, ¿cómo se dice? En un solo término, que sería ropa, como por ahí decía Valentina, decía Miguel. ¿Ah? Entonces, eso sería generalizar. En vez de dar tanto detalle, decimos un solo elemento. Es un hiperónimo, sí. La palabra exacta para ese tipo de para el concepto, perdón. Para ese tipo de palabras que engloban todas las demás, es hiperónimo. Ejemplo, Juan le compró a Soledad margaritas, lirios, rosas, peonías, azucenas. Todo eso se puede englobar ¿en qué palabra? ¿O cómo Juan le compró a Soledad? Flores. Excelente. Flores simplemente. Eso es prácticamente la regla de generalización y es útil para encontrar la idea principal en párrafos que sean de tipo enumerativo. Ya la última, la regla de construcción o integración, es cuando el texto es un poquito más ambiguo, más abstracto, ¿no? Por lo general los textos de tipo académico, la idea principal suele estar al inicio, suele. También la idea principal no tiene una ubicación fija. Perfectamente puede estar al centro o puede ser la conclusión de una serie de antecedentes que se entregan. Pero cuando esta no está dicha de manera textual, ahí nosotros debemos entrar a la construcción. Por ejemplo, acá, la joven se dirigió a la estación. Esto ya dijimos que era generalización. Con esto nos podemos quedar para la regla de selección. Cuando llegó a la estación de tren, fue hasta la taquilla y compró un billete. Su transporte salía en tan solo unas horas. ¿Cómo podríamos transformar y construir una frase breve que nos permita resumir este texto? ¿Qué puede ser? ¿Qué es lo que se está diciendo acá? Ahí les doy un minutito a ver qué se les ocurre. Mira, se escucha horrible. Repítamelo, por favor. A ver acá. Ah, ya, sí. No se preocupe, cosas que pasan. Bueno, aquí prácticamente se puede resumir todo esto en que la joven a esperar el abordaje. ¿Ya? Más corto todavía. Vamos por ahí. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que va a hacer más bien? ¿Qué es lo que hará? Si está esperando el abordaje, irse de viaje. Excelente. Entonces la joven se dirigió a la estación, viajará en tren. Muy bien.
Eso es construcción. Cuando nosotros construimos la idea principal, vamos a utilizar palabras que no aparecen en el texto, ¿ya? En este caso, en ninguna parte aparece la palabra viaje. Nosotros la hemos debido integrar. Y al mismo tiempo hemos hecho un trabajo de inferencia, una inferencia de acción en este caso. Luego vamos a entrar en lo que es la temática de inferencias dentro de la comprensión lectora. Todavía estamos solamente en la extracción de ideas textuales. Y para eso, para las ideas textuales, nos vamos a quedar con estas dos reglas y la de generalización. Esta requiere inferencia. Bueno, aquí hay unos ejercicios. La de generalización, como les decía, existe una palabra donde yo puedo englobar todo lo que se me dice. Aunque acá en el texto, por ejemplo, no aparece la idea de ropa, sí aparecen los conceptos. Zapatos, pantalones, camisetas, etc. Entonces puedo englobar varios elementos. Si yo digo, mi hijo tiene, no sé, muñecos, peluches, rompecabezas, todos esos terminan englobándose en una palabra, juguete. Por eso les digo que el de generalización trata de englobar muchos elementos pequeños en una sola palabra. Sirve para las descripciones o para las enumeraciones. Por ejemplo, si alguien empieza a decir, María era una mujer de ojos azules, tez clara, y le empieza a dar muchas características, y entendemos que está hablando de que es una mujer hermosa, o al revés, que es una mujer fea, vamos a poder sumar todas esas características o entrar en un solo concepto, que sería el de belleza. María es bella, María es fea, punto. Generalizamos. Todo lo que se nos dice, lo achicamos a una palabra que está dentro de esa familia de términos. Por eso es un hiperónimo, está familiarizado por el sentido. En el caso de la construcción, en ninguna parte nosotros estamos sumando o podríamos involucrar todas estas palabras: estación de tren, taquilla, billete, transporte, en un concepto de viaje, o al menos específicamente en la frase que ella, la joven, se va de viaje, sino que lo hemos inferido a partir del su, porque perfectamente ella podría haber hecho todo esto para otra persona, pero nosotros estamos haciendo una afirmación, estamos construyendo. La joven se dirigió hasta la estación porque se va de viaje en tren, punto. No estamos resumiendo, no estamos englobando, como digo, toda una serie de palabras que tienen una característica similar en otra. No hay un hiperónimo, sino que creamos una frase que no aparecía antes. Al decir ropa, sí estamos haciendo mención a elementos que se mencionan, solamente que están especificados. No sé si se comprenda, pero si no, igual les puedo dejar otros ejemplos en la red de párrafos, cosa que quede más claro allí en relación a la construcción o la integración. De cualquier modo, como les digo, la regla de construcción es más compleja porque requiere inferencia. Aquí tuvimos que, a partir, como digo, de este único elemento, de ese pronombre su, nosotros pudimos inferir que se está hablando que quien va a viajar es la misma joven que se nos señalaba al principio. Por otro lado, tuvimos que hacer una inferencia por todos los elementos que se nos van mencionando: tren, taquilla, billete, salir, transporte, que son conceptos relacionados al viaje, pero que no podemos integrarlo dentro del hiperónimo viaje. Por ejemplo, recién decíamos, camisetas, pantalones y zapatos, se puede generalizar todo en la palabra ropa, pero yo no puedo decir transporte y generalizarlo bajo la idea de viaje. Por ejemplo, lo que sí podría decir transporte: auto, bicicleta, tren, avión, barco. Todos esos son elementos que los puedo generalizar en transporte. Punto. La regla de selección, ya.
Terminemos acá. Entonces, esa es la diferencia al menos en la de generalización, en la de construcción y la de integración. Aquí vamos a hacer una frase nueva, una idea que no estaba antes, que no está en la idea de viaje, y la generalización solamente vamos a resumir elementos que tienen algún elemento común bajo otro concepto, como le decía el hiperónimo, familias de palabras. En la de selección es literal. En este caso no tenemos que hacer ningún cambio dentro del párrafo, solamente vamos a tomar lo que se nos dice. Ya, esta primera frase me resume todo. En este caso, la joven se dirigió hasta la estación. Eso es lo que se me va a describir. Luego todo lo que viene es esa descripción de cómo fue a la estación y qué es lo que hizo allá. O la joven se dirigió a la estación. Punto. Eso es la selección. Vamos a poner acá un texto. Acá. En este texto creo que el de selección queda bastante claro. Acá queda bastante claro. Por ejemplo, macro regla, esta de selección. La belleza, tanto como la verdad y el bien, es uno de los enigmas imposibles del pensamiento universal. ¿Por qué? Si seguimos leyendo el texto, vamos a ir. Los filósofos antiguos como Platón y Aristóteles, quienes todos pretendieron explicar, se vieron impedidos de dar respuestas categóricas ante estos problemas. Toda esta frase lo único que hace es ser una idea secundaria que reafirma la idea de enigma imposible. No pudieron, impedidos. Ante las mismas interrogantes, la religión, el catolicismo principalmente, propuso emparentar todas las respuestas con Dios, y así, por medio de la palabra sagrada, conformar incertidumbres. Nuevamente, incertidumbre, enigma, que no se pueden responder. Por su parte, el arte quiso tomar para sí el problema de la belleza, el arte quiso, y hurgó en las intersecciones de la forma y el contenido, combinando infinidad de bellezas plausibles. Pero aún así, tomando un solo objeto enigma, planteándose inmoral y mentirosa, no respondió a la pregunta. Es decir, todo esto se nos viene a decir que distintos sujetos, filósofos, la iglesia, los artistas, han tratado de dar una significación específica a lo que es belleza, pero no se ha logrado. Entonces, en vez de repetir todo, ¿qué es lo que me quiere decir el párrafo? Esto. La belleza, tanto como la verdad y el bien, es uno de los enigmas imposibles del pensamiento universal. Y solamente seleccionamos. Eso es todo. A eso se refiere. Elegimos una parte del texto que va a tener la idea principal. Es textual. A diferencia de la generalización, que si bien es textual, hay que hacerle un pequeño cambio y la construcción que nosotros debemos inferirlo a raíz de lo leído. No está. En el caso de generalización, la ropa estaba descrita, pero estaba. Se puede extraer el concepto. La idea de viaje no. La idea de viaje porque perfectamente ella podría, si no se agrega la última frase, podría haber ido a comprar un tiquete para alguien más. A partir de esto, o sea, a partir de la idea principal es donde uno va a ir agregando las especificaciones, los ejemplos, los argumentos, etc. Bueno, ese texto continúa, lo dejo así en blanco para que ustedes lo puedan trabajar o traten de encontrar las respuestas. Me las pueden compartir la próxima clase, qué es lo que ustedes creen que son las ideas principales, las conversamos y damos solución. Ahora bien, la extracción de las ideas principales nos va a servir para generar el resumen, que es la evidencia, claro, una primera evidencia de que nosotros hemos sido capaces de comprender el texto. Como ahí dice, consiste en ordenar las ideas fundamentales, expresándolas en forma personal y creadora. ¿Qué quiere decir? Ustedes deben reacomodarlo, decirlo con sus propias palabras, de lo contrario, no sirve. No sirve copiar algo palabra por palabra. De repente pasa que en un intento de resumir un libro, como decía, uno tiende a leerlo una sola vez y que en esa primera vez quede todo claro, subraya todo es importante y empieza a copiar, y prácticamente lo que le hicimos fue el trabajo de un escribano, un escribano medieval copiando el libro
en el cuaderno. Punto. Aquí. ¿Qué es lo que son? ¿Por qué se ocurrió esto? Ahí está. Beneficios, obviamente, simplificar la tarea de repaso, de memorización, capacidad de síntesis, mejorar la lectura comprensiva y ordenar la información. Bueno, yo creo que la profesora María José les habló de los procesos cognitivos en relación a las ideas principales, a los conceptos quizás de resumen, y si no, los irá a ver más adelante. Así que yo no me voy a entrar mucho acá. Eso sí, algunas características desde la perspectiva textual, es decir, como expertos del texto, sí nos interesa que el resumen, cuando ustedes lo hagan, no sea mayor a la cuarta parte, es decir, no hacer el 50%, el 100% y copiar el texto, es una cuarta parte. Si el texto tiene 100 páginas, no debería superar las 25, superarlas, ¿no? Lo ideal es que sea menos. Todas las ideas completamente integradas, no hacer una enumeración, no es un punteo, por un simple hecho también de razones de memoria. Cuando nosotros hacemos un punteo, obligamos al cerebro como a aprenderse las cosas de forma particular, como cada cosa tiene una casilla, y esa casilla se desprende de todo lo demás y pierde un sentido de unidad, de comprensión global del texto, ¿no? Por eso, idealmente, no hacer el punteo, sino utilizar todas las habilidades, las técnicas de conexión textual, para que todo sea una idea, pueda engancharse con la siguiente. Entonces voy activando mi memoria y una idea va a traer a la otra. De lo general a lo particular, control Z. De lo fundamental, es decir, los conceptos importantes, luego a las explicaciones, que no hayan guiones, nuevamente relación acá con la enumeración. Por lo tanto, el uso de puntos seguidos va a ser fundamental. Bueno, eso ya son características más de estilo, pero lo ideal es que sea párrafos. ¿No? ¿Por qué quedó eso ahí? Quedó feo, no me gustó eso. Ya, vamos a copiarlo. Después se los arreglo. Leer de párrafo a párrafo, formular preguntas claves, subrayar y transcribir ideas principales. Simple. Como digo, no nos vamos a detener mucho en esto, pero si tienen dudas, ustedes saben, me quedan unos minutos extras, así que ahí las podemos resolver. ¿Ya? Sigamos. Los organizadores gráficos. Presentación visual de conocimientos que presentan la información importante. ¿Cuántos organizadores gráficos conocen ustedes, chicos? Vamos a checar esto. Aparte de los mapas conceptuales. Ya, los esquemas. ¿Sí? ¿Algún otro? Videos como mapa conceptual, así como gráficos. Aunque ahora, los gráficos tienen mucha relación con la cultura de la imagen. Tablas también. Jerarquizaba la info. Sí, de eso tenemos, bueno, la mayor parte de los esquemas tratan de jerarquizarla, de la idea que se genere una estructura de relaciones lógicas entre los conceptos, mapas burbujas. Mapa burbuja, no me suena ese nombre. Quizás lo conocemos con nombres distintos, puede ser. Javiera, si lo ve por acá, me avisa, si no, para buscarlo, porque sinceramente, para mí ese es nuevo, mapa burbuja, a menos con ese nombre. Ahí me cuenta. Bueno, que conocemos y que se ha usado bastante, uno es el mapa mental. Para hacerlo más lúdico, se agregan ideas, o sea, un acompañamiento visual, el dibujo. Creo que lo usan bastante en literatura cuando hay que representar la obra, los personajes, la narrativa que se da. Por lo mismo, mucho más fácil también acompañarlo con una imagen. Ayudan bastante en el desarrollo de ideas.
Es decir, se propone un tema central y luego se va desarrollando ahí qué ideas asocio con, por ejemplo, acá soluciones, calentamiento global, plantar árboles, comer menos carne, reducir. Resumen dinámico, ¿sería lo mismo o no? En este caso, sí. ¿Del mapa mental se refiere? Ah, ya. Creo que el resumen dinámico se podría ver mejor con otros. Pero sí, igual sirve. Igual sirve. Al menos porque, como le digo, permite integrar la información y al mismo tiempo generando nuevas ideas. Bien, ese sería uno. Luego tendríamos los cuadros comparativos, que eso todos lo conocemos y todos los hacemos. Yo, bueno, estaba leyendo un texto. ¿De qué se perdió? De todo. Estamos avanzando un poquito rápido hoy día para abarcar algunos temas. En todo caso, lo que quede duda, ahí lo planteamos, ¿ya? Voy a dejar un foro abierto igual para que me planteen las dudas y poder escribirles la respuesta y sea más claro. Porque a veces igual con esto de la oralidad, uno se va ahí, uno se disipa. Así que ahí prefiero en una de esas dejarles por escrito las respuestas. Bien. Lo que le estaba diciendo, por lo general el cuadro comparativo abarca tanto las diferencias y las similitudes. La otra vez, acá, como digo, estaba viendo otro formato, acá lo tengo, que es establecido está dentro de un texto que se llama Aprender para pensar, si no me equivoco, donde se plantea este organizador gráfico para las comparaciones. Entonces, en estos dos cuadros se colocan los conceptos principales o los temas que se desean analizar, el propósito, por qué estoy comparando, es decir, la idea no es hacer una comparación porque sí. Por ejemplo, el propósito puede ser encontrar la principal cantidad de diferencias o cuáles son las problemáticas en las que hay alguna coincidencia, dependiendo de la temática. ¿Por qué quiero comparar? Entonces ahí somos un poquito más conscientes al momento de leer y podemos identificar cuáles son los detalles que a mí me sirven y que me llaman la atención. A diferencia del otro cuadro, que plantea tanto las diferencias como las similitudes en un cuadro, es decir, es algo repetitivo en la parte de similitudes. En este caso se establece un solo cuadro donde, ¿en qué se parecen? Punto. Una buena síntesis allí, pero hace una mayor diferenciación o una mayor especificación, perdón, en lo que se relaciona a las diferencias. Aquí se pone la temática o la variable, por decirlo de algún modo. ¿Qué es lo que voy a considerar? Pongamos diferencia entre dos sujetos, altura, peso, nacionalidad, qué sé yo. Entonces, aquí voy a identificar la categoría y aquí voy a establecer cuál es la diferencia específica entre estos dos conceptos, sujetos, etc. Y al final, idealmente, escribir una conclusión, es decir, los sujetos no presentan mayores diferencias o las diferencias más importantes son o se relacionan en la categoría de, etc. Un poquito más detallado me llama la atención. Se los voy a subir para que les sirva en alguna ocasión. Creo que es un texto interesante. Bien, uy, me perdí. Acá está. Bien, entonces teníamos eso. ¿Por qué se me agrandó tanto? Ya, ahí sí. Los cuadros sinópticos, que son los primeros esquemas que nos enseñaron ahí por la prehistoria.
la idea general, la idea principal. En este se utilizan frases específicas. Igual tiene cierta jerarquía desde lo general a lo específico, idea principal, ideas complementarias como sabemos las ideas secundarias, y acá lo que es ejemplificación, fechas, números, etc. Tenemos el de tela de araña. Vamos a checar ahí. Poco conocidos establecen redes de relaciones. Por lo general el elemento central es aquel que nos interesa analizar. En este caso ahí hay un perro. ¿Qué es lo que quiero saber? Ya, el perro es un mamífero. ¿Qué otros animales son mamíferos? La vaca. Cuadrúpedo también coincide con el perro. El perro puede ser una mascota, la mascota lleva a... Entonces, se establece como qué animales comparten, o qué, en este caso, qué ideas comparten ciertas nociones, cuáles son las relaciones. El árbol genealógico, no, el árbol genealógico es mucho más específico. El árbol genealógico es parecido al organigrama empresarial casi, en donde hay una raíz, es decir, un tope que sería la raíz conocida, y luego vienen todas las relaciones. Creo que el árbol genealógico se relaciona más con un organigrama. Sí pueden haber ahí más problemas si empezamos a unir mucha gente, pero creo que ahí, no sé si ustedes lo ven, yo sé que en antropología, si tienen ramos de antropología, es probable que les pase. Disculpen chicos, voy a tener que llamar porque tengo un animalito enfermo y me están llamando de la veterinaria. Permisito. ¿Aló? Ya, ahí sí. Gracias. Entonces, ahí tenemos el otro diagrama, que es el de Ichikawa, como les decía, de espina de pez, pescado, en donde se van a ir resolviendo las causas de cualquier situación. Es como un análisis, esencialmente. Es un análisis, cosa de identificar cuáles son todos los posibles orígenes y no quedarnos en esa generalización de malo por X motivo. En este caso, como decía, producto con defecto, ¿cuál pudo haber sido la razón? El personal, la máquina, el método, los materiales, no sé, quizá otro problema, recién una comida en mal estado, ¿qué es lo que pudo haber pasado? El personal, falló la máquina, hay un mal proceso de cocina, los productos están echados a perder, ¿sí? Como dice, materia prima,
los materiales. En este caso quizás un cuchillo no tenga mucho que ver en cómo salió mal, entonces ahí tendríamos, o salió mal la comida. Entonces ahí tendríamos que ir analizando cuáles son todas las posibles causas dentro de un grupo o de un subgrupo. Luego el diagrama de flujo. Ahí está. Diagrama de flujo, que es para representar procesos. Este es bastante sencillo. Se da mucho o se utiliza mucho en lo que son proyectos de aplicación. Hice tal cosa, sí, no. Se da más en el área de ingeniería o cuando, como le digo, cuando se hacen proyectos de tipo práctico, se siguió tal paso, sí, no, etc. En este caso solamente un diagrama de flujo de querer café y qué hago para obtener y beber ese café. Así de simple. Sí, sí, ahí sí las fotos. Bueno, y ahora, de hecho, cuando nosotros podíamos hacer con este tema del COVID, un diagrama de flujo. Salí, llegué a la casa, llegar a la casa, ¿qué es lo que es hacer? Sacarse los zapatos. ¿Sí? No. No, sacarse los zapatos. ¿Sacar los zapatos? Sí, limpiar los zapatos, dejarlos ahí con, qué sé yo, con alcohol gel, con cloro, etc. Quitarse la ropa, punto. Bañarse, sí, no. Y ahí uno va viendo cuáles son los distintos pasos hasta que se llega al resultado esperado. Ese es el diagrama de flujo. Dice representación gráfica de un proceso lineal. Se indica mediante flecha y una idea rápida de los pasos. Por eso que igual está ahí en los consultorios, porque nos da cuáles son los pasos para una emergencia, por ejemplo, o de sanitización, etc. Y ya luego nos encontramos con los terribles mapas conceptuales, que por lo general a veces hay una discusión teórica, bueno, discusiones que yo tengo con otras personas, en relación a cómo se arman, porque a veces existe esta idea de que es todo el concepto, es decir, la palabra más la definición, siendo que el mapa conceptual, la idea es estimular la memoria. Así que solamente debiese tener el concepto específico. Exacto, las palabras clave. Muy bien. Pues ahí, bueno, la relación jerárquica, que es parecido al tema del esquema de llaves, solamente que aquí, como dice Piero, con palabras, con conceptos, que no es lo mismo, no vamos a confundir palabra y concepto, en la que los conceptos más inclusivos figuran en la parte superior. He visto esos casos cuando hacen mapas conceptuales que en la parte superior colocan el título, y el título no necesariamente, bueno, ni siquiera eso, no es que tengan que poner el título, tienen que poner una palabra importante. A veces ni siquiera está cuando son títulos muy artísticos, por ejemplo, así que no hay que dejarse llevar tanto por eso. Varios conceptos incluidos e inclusores, diferentes niveles de concreciones y cada vez un concepto más abstracto, y los vamos ahí achicando hasta llegar a los ejemplos. No se puede seguir un mapa conceptual después de los ejemplos porque empezaríamos a hablar de otra cosa. Hablamos de guerra y terminamos como un ejemplo Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, etc. Si seguimos desglosando la noción de la Primera Guerra Mundial, nos vamos a alejar de ese concepto global que era guerra y nada más que eso. Y vamos a empezar a hablar específicamente de las características de la Primera Guerra Mundial. Y eso sería un mapa conceptual totalmente nuevo. Luego, ¿qué se van a utilizar? Verbos, artículos, preposiciones. Ese es otro error frecuente que lo hacemos a la rápida o que nosotros tenemos en el momento la idea tan clara de la relación que no se colocan estos enlaces. Entonces, estos enlaces son importantes porque me van a dar el sentido. Por ejemplo, mejor lo vamos a ver un ejemplo que el cerebro a esta hora hace sueño. No, me fui, acá. Acá. Por ejemplo, acá hay palabras enlaces, entonces esto me refiere, está hablando de una característica, de una naturaleza. Estrategias de aprendizaje, sus, esto es una propiedad. Sus es un pronombre personal posesivo, nos estamos hablando de propiedad.
Son, nuevamente, verbo es, verbo ser, perdón. Está hablando de la naturaleza del objeto. Y lo otro que es pluralidad. Es decir, si yo les doy un texto, probablemente cada uno va a generar un mapa conceptual distinto. Este es el mismo tema, pero mucho más detallado, si se dan cuenta. Y es un mismo mapa conceptual, mantiene la jerarquía. Es más complejo, eso sí, porque hay una mayor cantidad de relaciones entre los conceptos. Si se dan cuenta, hay varios que caen en lo mismo. El conocimiento organizado se compone de palabras enlaces para formar proposiciones. Complejiza. Los dos son correctos. Bien. Bueno, dije, íbamos a recordar un poquito esto de las normas, esta, de coherencia. Nos acordábamos de cuáles son los elementos para poder entender. Y la coherencia va a tener relación, como dice allí, de entenderlos como una unidad. Y para entenderlos como una unidad vamos a tener que hacer referencia a la superestructura y a la macroestructura. Dentro de la superestructura, bueno, vamos a encontrar la forma de los textos informe, por ejemplo, o un texto expositivo. Introducción, desarrollo y... ¿Cuál sería el otro? ¿Con qué terminamos? Conclusión. Excelente. Entonces, esa es la superestructura. Es muy sencilla, al menos en el caso de los textos informativos. Introducción, desarrollo, conclusión. Y con eso vamos a ir identificando todos los textos que sean de ese tipo. Los textos argumentativos, por otro lado, van a tener otra superestructura, que es la presentación de la tesis, argumentos, conclusión. Y esos argumentos también van a tener una estructura que es base, respaldo, garantía. ¿Ya? Ahora bien, también los mismos párrafos que vamos a utilizar dentro de los textos van a ayudarnos a dar esta idea de coherencia, es decir, una enumeración, descripción, narración, párrafos causa-consecuencia, de contraste, cuáles son los otros, problema, solución. Esos elementos también nos van a ayudar a guiar la idea, es decir, si yo quiero hacer una comparación, mantener que dentro de ese párrafo, o de dos párrafos a veces, según cómo se estructure, van a estar organizados. Les voy a dejar un texto también de Serafini, ¿sí? De Serafini, que habla sobre las características estructurales de los párrafos. Por ejemplo, los párrafos enumerativos tienen una frase organizadora al inicio. Los párrafos de comparación-contraste tienen dos formas, que es oposición inmediata u oposición por categorías. Entonces, para que lo tengan allí, cosa de que si bien no necesariamente lo van a utilizar ahora, sí son conocimientos que podríamos ir adelantando para su segundo año, cuando ya tengan que entrar a este taller de escritura de textos. Ahí les va a servir. Bueno, ahora, importante ver esto de los párrafos al menos en el sentido del concepto, de comprenderlo y saber cuáles son las ideas esenciales. Narrativo, como les decía, descriptivo, explicativo, expositivo. Estos son en relación a la estructura. Y luego tenemos los de desarrollo, que es lo que vamos a encontrar en el centro, esencialmente. Enumeración, secuencia, comparación, contraste, concepto, solución, problema, causa-efecto, cronológico, que eran los que les decía recién, algunos. Los de concepto, que se parecen mucho a al explicativo y al expositivo, pero no nos vamos a confundir. Por ejemplo, el expositivo nos puede dar una descripción de un lugar, de una situación, nos puede dar a entender un contexto, pero no necesariamente va a ser descriptivo. Por ejemplo, las noticias tienden a ser expositivas, nos exponen hechos. Nuevamente, no necesariamente en un orden temporal, quizás todo el texto va a ser narrativo. Expositivo explicativo. Pero
El concepto es cuando nosotros partimos diciendo, no sé, la agorafobia es tal cosa, punto. Y todo el párrafo se va a centrar en explicar, en dar ejemplos de esa palabra determinada. Entonces, se parecen desde el tipo de párrafo, desde la estructura o desde la función, es expositivo, desde la estructura es de concepto. ¿Mm? Ahí se van diferenciando. Obviamente están los párrafos de introducción, de conclusión y de transición, que son aquellos que van a darnos el inicio, el cierre y nos van a permitir generar esos saltos temáticos dentro del texto. Bien. Bueno, ha sido una clase bastante rápida, como digo, la idea era hacer ejercicios en conjunto, pero como nos faltó la clase anterior, así que hay que avanzar. Dudas, consultas, las pueden hacer al final. Si se les surge alguna otra, la pueden dejar, voy a dejar abierto un foro para todos, cosa de que me puedan dejar allí sus dudas y yo se las respondo de manera directa. ¿Qué más? Les voy a dejar un texto también para que lean. La idea es empezar haciendo algunas actividades en donde ustedes puedan extraer la idea principal, señalen cuál es la macro regla que se ha utilizado y luego redactar un resumen. ¿Ya? Puedan ustedes hacer un resumen. ¿Qué más? Más adelante sí ver los esquemas de mapa conceptual, creo que es importante dentro de la comprensión lectora que lo manejen. ¿Dónde quedó? Se me fue. Así que ese sería un próximo trabajo a realizar. Textos, ¿qué temas? Me gustaría que ustedes eligieran la temática, cosa que sea... Yo sé que la profesora le dejó este texto de los memes. Yo estaba viendo unos textos de criptozoología, vi otro que me pareció bastante interesante, que era sobre la demonización del otro, ¿sí? Demonios culturales, que habla un poco sobre la alteridad. Bueno, también tenía un texto en meme, pero ¿para qué de nuevo? Sería un poquito aburrido. ¿Sí? Si alguno tiene alguna idea, algo que le gustaría profundizar, sugerencias son bienvenidas. ¿Mm? ¿Ninguna? Bueno, entonces igual voy a tratar de buscarles un texto que sea más llamativo. ¿Ya, chicos? No sé si dentro de su área de la psicología o si prefieren escapar un poquito de allí con tal de que el resumen no se les haga tan arduo. Ya, chicos. Quedamos hasta acá entonces. Hasta el momento, bueno, la información es bastante esquemática. Es más el ponerlo en práctica a veces lo que puede generar problemas. Más que entenderlo, el ponerlo en práctica. Si no hay dudas, si no hay consultas, son libres de escapar. Idealmente el video trataré de subirlo hoy día, el PPT si lo puedo subir apenas terminemos, lo puedo subir. Ok. Nos vemos. Chao, chao. Sí, los videos los estoy subiendo a YouTube y en eLearn dejo el link, por si acaso. ¿Mm? El PPT igual a eLearn. Tengo que subirlos a intranet. No sé si todos están teniendo problemas para entrar a eLearn. Si no, hoy día como tengo más tiempo, lo puedo subir a intranet. Ok, cuídense mucho igual, chicos.
Estoy-